¡Venga, joder! ¿Te amarga el final del verano? ¡Que está verde, tío! ¡Paciencia! ¿Sales o qué? ¿Sales? Aftersun te alivia. Dios. Ahora los jueves. Como no, en Aragón TV. ¡Venga, joder, venga! ¡Venga! El jueves, Aftersun con nuestros compañeros y ahora vamos a pedir un fuerte aplauso. Yo siempre lo digo, nuestro más querido agricultor José Luis Cepero. Hola. Que siempre me quedo corta. José Luis, que vamos a hablar de una fruta riquísima y además de la que podemos presumir de tener buena en nuestra tierra. Vamos a hablar de una fruta por excelencia, una de las mejores frutas de Aragón y que puede competir con cualquier otra fruta, así como en otros tipos de fruta como manzana o pera nos compiten desde el exterior, en esto no pueden competir. Hablamos del... Y menos del melocotón tardano, el melocotón tardano. Pero José Luis, tú eres muy listo y eres emérito, pero los demás, ¿qué es un melocotón tardano? Bueno, yo no lo sé, ¿qué es un melocotón pues tardano? un melocotón es una cosa redonda, a veces amarilla, a veces amarilla, otras veces roja, y luego después tiene la carne, hay veces que tiene la carne, eso es un melocotón embolsado, este es melocotón de Calanda, Pero es otro. con denominación. ¿El de Calanda también es tardano? También es tardano. Es el mismo. O sea, estamos hablando, en este momento estamos hablando de que desde el 15 de septiembre aproximadamente se empieza a consumir el melocotón tardano. Muy bien. El melocotón tardano es excelente porque tiene una carne dura, o sea, tiene unas cualidades. Luego después llevo aquí un guión de las cosas que vale para la piel, vale para... Bueno, sí. Si queréis luego después os digo cantidad. Hombre, la mascarilla porque de melocotón, porque llevo el guión para poder decir bastantes cosas. Pues dilas. Bueno, entonces tenemos variedades de melocotón. Están las variedades, bueno, aquí tenemos dos zonas, concretamente dos zonas, que es la zona del Jalón y la zona del Bajo Aragón, sí, que son las dos zonas de producción excelente, o sea, tienen excelente melocotón. Aquí, por ejemplo, tenemos los que no están embolsados, ese es un 58, que le llaman un 58, y este es un Miraflores. Un 58. Aquel es una variedad. El que ha cogido Rachel, son variedades, ¿no? sí. El que Ese estamos es un viendo 58 y este es un Miraflores. Los que van envueltos o desenvueltos, y los que van... Estos son melocotón de denominación de origen Calanda. Bueno, esto es una de las especialidades que sacaron, una de las cosas que sacaron hace años, fue embolsarlo, más o menos en bolsa en junio, entre junio y julio se embolsa, para evitar, primero, claro, tiene una excelencia, al estar embolsado en todo su crecimiento, no ha habido que tratarlo contra la mosca, o sea, no es ecológico, no es totalmente ecológico. O sea, crece en la bolsa. Crece en la bolsa. O sea, esto en junio se ponen las bolsas alrededor. ¿Se embolsan uno a uno? Sí, primero lo que se embolsan uno a uno, por eso la mano de obra que lleva esto y el coste que lleva esto es un coste elevado. Claro. Lo primero que se hace es que se esclarece. O sea, ¿qué es esclarecer? Es quitarle si salen muchos melocotones en una rama, dejar unos melocotones a unos 15-20 centímetros cada melocotón para que cojan tamaño. Porque una de las denominaciones, o sea, la denominación de origen Calanda, una de las cosas que exige para su categoría es que tenga un tamaño determinado, que sea un tamaño gordo. Y entonces esto crece dentro de la bolsa. Con lo cual evitamos la mosca, evitamos los insectos y evitamos que los tratamientos le den directamente al melocotón. Es una de las ventajas. No obstante, hablando de la zona del Jalón, tienen variedades exquisitas, también lo suelen embolsar, también embolsan. No es la denominación de origen, requiere una serie de requisitos más importantes. No, hay que tener una serie de requisitos, criarlo, son unas variedades, además cuyo nombre no me acuerdo, son 3 variedades concretamente las que producen este melocotón. Pero en el Jalón también, y también embolsan. Entonces, el melocotón crece dentro, crece sin ningún problema, y lo coges y bueno. Oye, ¿y esta pelusilla que esa pelusilla hay alguien que le alergia, le tiene alergia. Esto no se puede, que le da de entera. ¿Cómo que no se puede comer? Del melocotón. ¿La piel del melocotón? No, la pelusa no, lo único que se hace es lavarlo. Se lava y se va. Si se quiere comer la piel, lo que hay que hacer es lavarlo. Normalmente cuando ¿Qué es donde están las vitaminas? Sí, en la piel. Pero lavarlo y entonces se puede comer la piel. Y el embolsado parece que tiene menos pelusa, ¿no?
¿O bueno, no? ahora ¿O ha sido casualidad? posiblemente ¿Huele? haga menos pelusa. Hombre, al llevarlo yo en la mano le estoy quitando la pelusa también. Es que ¿no? mira, No, pero es que lo veo comparado con los que tienen ellos. Sí, se le va No, bueno, fácil. posiblemente salga con menos pelusa el embolsado. ¿Mismo Posiblemente. color? ¿Con bolsa o sin bolsa? El mismo color. O sea, estos han estado en bolsa de toda su vida. Ok. O sea, Pero José si Luis. tú lo hueles, te puedes imaginar cuando le pegas el mordisco a qué sabe esto. ¿A qué sabe? Es que es el Bueno. Yo siempre preludio. lo he oído en mi Hay- casa, que hay que oler hay- el melocotón. hay un- bueno, yo diría A mí una entonces me huele cosa, muy bien una cosa esto. muy Muy bien. importante, El melocotón. muy importante, buenísimo. y es que el melocotón no acepta el frío. Entonces el melocotón 7, 8 o 9 días en cámara tiende a estropearse. La carne se convierte en corcho. A mí se me estropeó. Uno de los problemas que tienen los de la denominación de origen y los melocotones tardanos es que como son tan buenos y llevan tal precio, los meten en cámara. Y entonces, a partir de un momento, yo creo que ya no es aconsejable comer melocotón ni de denominación de origen ni melocotón tardano. El melocotón ese, De temporada. muerdes un Ya melocotón fuera de temporada, Claro. sabe a corcho y ya no Pero, vuelves, José Luis, ¿a partir de cuándo? no vuelves a la tienda a volver a comprar. Pero bueno, hay una ¿A partir manera de cuándo? A partir de los 7, 8 o 10 días que se ha cogido. ¿Y cómo sabemos? Eso es cuando muerdes. Eso es cuando- Los vecinos Cuando- de Villafranca han Hay una hecho forma todos de con la comer. cabeza que sí, que sí, que sí. Cuando que muerdes. no admite el frío y que hay que... No admite el frío, hay que dejarlo consumir. Pero fuera. hay una forma de Mira, comer Rachel. todo el año melocotón de He podido, Calanda. está es decir, buenísimo, ¿vale? el El melocotón. maravilloso, que es el mejor del mundo, el Sí, melocotón bueno. de Calanda. Bueno, pues hay una manera de comerlo todo el año y es que sale buenísimo también en almíbar. Porque Bueno, un eso melocotón hombre, de Calanda en y almíbar... y en orejones eso es- también. Y o en sea que- orejones para o sea, morirse. exacto, sí. te comes un Sí, orejón sí. de estos, fenomenal, porque Sí, además sí, tienen sí. mucha carne y son carne dura. Sí. Entonces, reseca. Está Pero eso es importante, porque punto. luego después compra uno Ya le has un pegado kilo de el mordisco, melocotones preciosos, Se ponen fuera de temporada, muerde y desde luego no vuelve a la tienda a comprar más kilos. Porque además aquellos melocotones se quedan en el frutero. Nosotros, José Luis, vamos a cocinar ahora una receta muy especial, además, ¿eh? Es curiosa, pero con melocotón del bueno, Con del que melocotón nos del ha bueno. traído No, ahora- José Luis. ahora ¿Te realmente vienes conmigo? sí, me voy, Pues me venga, voy vamos. contigo. Deja de Y hablar ya hablamos. ahí sentadito y vente conmigo. Yo me quedo Ven. uno, José No, Luis. lo que queráis, lo que queráis. Lo que queráis. ¿Queréis? Bueno, pues ¿Queréis llega navaja? José Llevo Luis navaja. Tepero. Venga para acá, que lento va, lo que le gusta darle. Oye. Y ahora les presento a todos ustedes a Jorge Alarcón. Jorge, bienvenido. Otra vez, una Jorge, semana un más. saludo. Un saludo. Jorge nos va a hacer, y aquí tenemos que hacer un ejercicio, Jorge, de traducción para todos los que como un servidor sabemos muy poquito de cocina. Vamos a hacer un melocotón, perdón, enrejado en ceviche de rape. Repito, melocotón enrejado en ceviche de rape. Cuéntame qué es Vamos. esto de ceviche de rape antes de empezar nada. Perfecto. Mirad, el ceviche de rape es un plato que es de Latinoamérica y este fin de semana ha sido una de las ferias por antonomasia más importantes de Latinoamérica en Perú. Sí. Y es un plato principal en Perú. Se puede decir ceviche con V, ceviche con B, ceviche con S, todo está admitido por la RAE, pero es un plato macerado con lima, pescado crudo con lima, dejado en nevera y la lima cocina el pescado. O sea que entonces estaríamos hablando de melocotón enrejado con rape que hemos dejado macerado en lima. Eso es, vamos a hacerlo. Bien, ahora vamos sí. a hacerlo. Un aplauso, Sí. que lo he entendido. Bueno, Venga, lo primero, Jorge, necesitamos ingredientes. Ingredientes. ¿Qué ingredientes son? pues el melocotón de Aragón, el rape fresco, un poquito de piel de lima rallada, zumo de lima, podríamos cambiar por limón, cebollino fresco, aceite de oliva del Bajo Aragón, del Somontano, Sí. en este caso costean, sal fina y pimienta negra. Muy bien. Decíos que el ceviche se puede hacer igualmente con cebolla, con cebollino, se puede hacer con ajo, se puede hacer con cilantro, con perejil. En este caso hemos elegido estas notas de sabores, exclusivamente lo que es el cebollino, la pimienta, la sal y el aceite, porque Oye, a mí no me queremos dicen, a mí dar... me dicen que le ponga cebollino en un plato y me voy a poner un amigo que tengo. Además fresco. Venga, vamos para adelante. Vamos a la elaboración Podemos de la receta. indudablemente utilizar la piel, pero para este plato el enrejado es con esta maquinita que tengo yo aquí a mi izquierda. Sí. Se denomina mandolina. La mandolina es un utensilio de cocina de origen francés Sí. que nos permite hacer, entre otras cosas, unas patatas reja. ¿Os acordáis de estas patatas rufles de toda la vida enrejaditas? Sí, sí, Pues con esta maquinita nos permite hacerlo. Entonces,
lo que pensé, porque este plato le da un sabor a ese pescadito, es hacer el melocotón enrejado. Para eso, con esta maquinita pasamos una vez y en sentido contrario pasamos otra vez. Y entonces lo que hacemos es ir haciendo rejitas de melocotón. Como si fueran patatitas fritas. Como pero si de fueran melocotón. patatitas fritas, pero de melocotón. Algo que a la vista, Oye, pero ¿y si no tenemos esa maquinita? pues laminamos el melocotón Y ya está, ¿no? y decimos que es un timbal, un carpaccio, Perfecto. como queramos, de melocotón. El caso es que probemos, si queremos, Sí. el pescado con fruta. Muy bien. Es un consejo que os doy yo como cocinero, el pescado en fruta, que es Yo diría, perdóname, delicioso. Luis, fruta con pescado. Fruta con pescado, bueno, Vale. sí, claro, por favor. Además, nosotros realmente somos un pueblo agrícola de fruta, del pescado realmente lo importamos. Muy bien. Bien, hacemos nuestras rejitas de melocotón, que las tengo ahí preparadas, y lo que os voy a enseñar es hacer, ya os digo, un G9 existe en cocina, grandes cocineros, 9 grandes cocineros. De Asia hay uno, de América hay otro, de Europa tenemos a Ferran Adrià. Han estado durante todo este fin de semana, lo que os digo, en Lima, hablando sobre la gastronomía, y por eso he traído este plato, por dar un poquito también de homenaje a todos ellos que trabajan para que la gastronomía Muy bien. sea cultura. Es el rape, ¿verdad? Esto es un rape fresco. Sí que hemos oído todos hablar de el anisakis. Del anisakis, por supuesto. El anisakis es una pequeña lombriz muy pequeñita que se adquiere al pescado y que puede ser muy perjudicial para la salud. Entonces, siempre el pescado, cuando lo adquiramos en mercado en fresco, lo congelaremos 24 horas. 24 24 horas congelado y luego lo descongelamos. De tal manera nos aseguraremos que ese anisakis lo eliminamos del pescado. Muy bien. Lo hemos Laminar. congelado y a continuación lo laminas también finito. Muy finito, esto sí que necesitamos en casa, un cuchillito Que corte al bien. uso, que corte muy bien, exactamente, Jesús, y muy finito, lo vamos laminando lo que es el rape. Muy bien. Una vez laminadito el rape, voy a coger velocidad yo, porque Sí. como hay práctica, Madre mía. podemos ¿Lo has visto? utilizar este hueso, esta espina, Sí. este hueso del rape, si quisiésemos, para hacer un caldito, un caldo corto, Bueno. con un poco de zanahoria. O sea, despreciar no despreciamos nada. No, por supuesto que no. Bueno, Ya tenemos el rape. nuestro rape. Pasamos a lo que es la lima y lo que vamos a hacer es darle un poquito de aroma al rape con una lima, la ralladura, Eso es una ralladura de lima, normal y corriente. una vez Y una vez que hemos puesto ralladura de lima, partes la lima por la mitad. trabajamos la metes en el exprimidor. Muy bien. ¿Has visto que maña se esto, da? lo que va a hacer, que tiene su ácido, Sí. es cambiar la proteína del pescado y la va a modificar para que sea comestible, o sea, lo va a cocinar. Todo el mundo conocemos un carpaccio de ternera, Sí. que no lo comemos porque tiene un poquito de limón. Sí. Pues bien de lima, y lo que hace la lima es cocinar este pescado. Decíos que para que se cocine no es preciso más que 10 minutitos en la nevera. A 10 minutitos. Sí. Con 10 minutitos ya está cocinado. Ya digamos. está cocinado. Con 10 minutitos lo vamos a cocinar, ¿vale? Muy bien. Ahora le vamos a incorporar un poquito de cebollino. Los cebollinos famosos. De ese amigo tuyo. Muy bien. Un poquito de cebollino, os digo, si nos gusta más el cilantro, que es parecido al perejil Sí, y que también también. es muy sudamericano, Sí. pues el cilantro, pero lo que es cebollino, al gusto. Muy bien. Y lo que os decía, hay unos aceites en el mercado que vienen ya acondicionados, con sabores. En este caso, este aceite costeano lleva chili, lleva un poquito de guindilla picante, porque se hacen los ceviches siempre con un poquito de guindilla picante. O sea, que pique un poquito. Sí, a ver, el contraste del melocotón dulce, Sí. de esa frescura, con este ceviche, esa lima y ese picante, es lo que nos tiene que agradar. Habrá para todos los gustos, Muy bien. igual que el toro de la Vega, pues sí, la cocina efectivamente. es lo mismo. Hay para todos los gustos. Pimienta negra recién molida, sal fina y colocaríamos en la nevera en torno a los 10 minutos. Si Muy se bien. pegan 15-20 minutos, No no pasa pasa nada. absolutamente nada. Si queréis, veis el cambio de color. ¿Veis Este cómo? sería el que acabamos de el que elaborar acaba- y este es ya el que viene hemos tenido en nevera un buen rato. en nevera. Está cocinado. Ha Muy cambiado bien. ese aspecto. Y a continuación a vestir el plato. ¿no? Ya Se vestir dice en así, plato. se dice vestir- emplatar, ¿no? Emplatar, vestir en Emplatar, plato. emplatar. Sí. He optado por traer otra fruta que está acabando. Estos melocotones, como bien dice José Luis, son melocotones tardíos.
y he optado por traer unas fresitas que también ya están extinguiéndose de las fruterías. Ahora ya vienen de invernadero durante todo el año, pero lo que son en junio, julio, agosto teníamos mejores fresas. Ahora ya tenemos esta fresita que he decorado. Vamos a enrejar. Ahora enrejamos, Enrejar el ceviche, que no puede irse a ningún lado. que no pueda ir. Bueno, es precioso. ¿El plato es bonito? Sí. Era la idea. Elaborado, ¿eh? Con melocotón. Elaborado. Bueno, ha sido muy sencillo, ¿no? Bueno, Y ya. muchísimas gracias. Una auténtica maravilla. Jorge Alarcón, muchísimas gracias. José Luis Cepero, muchísimas gracias, Igualmente, amigo. Majo. Nos volvemos a ver. Vale, venga. Una pinta magnífica. ¿Sí? Hola. Qué rico ese enrejado, claro que sí, con melocotón y pescadito. Vamos a dejar ya la cocina y vamos a hablar de un dato, una estadística que no nos deja para nada indiferentes. Es un estudio que se ha llevado a cabo en la Universidad de Valencia. Han ideado una especie de fórmula matemática que es capaz de saber cuántos divorcios se van a producir en los próximos